Hola amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a una nueva entrega de Biología para Cabezones. En esta oportunidad te traigo un nuevo tema que se viene a enganchar con los otros temas que venimos desarrollando de control del cuerpo humano. El cuerpo humano es una maquinaria muy compleja que está controlada por el sistema nervioso. Pero así como un barco tiene un capitán y un segundo a bordo, que es el que le da la principal asistencia al capitán, en nuestro sistema de control del cuerpo humano tenemos al capitán, que es el sistema nervioso, que es el encargado de regular la mayoría de las acciones en el cuerpo y de monitorear todo lo que nos está pasando. Tenemos un segundo a bordo, una estructura de órganos que se encargan conjuntamente con el sistema nervioso de coordinar las acciones de todo lo que ocurre en nuestro cuerpo. Y este segundo a bordo es el sistema endocrino. El sistema endocrino trabaja directamente con el sistema nervioso y también regula las acciones que se llevan a cabo en el interior de nuestro cuerpo. Es de fundamental importancia debido a que sus efectos son muy duraderos en el tiempo y no tienen vuelta atrás. Trabaja de forma diferente que el sistema nervioso, pero se conecta con él. Bien, todo eso lo vamos a ver hoy. Vamos a tratar de ser lo más breve posible. Vamos a dividir este tema en 2 o 3 videos para que no te canse tanto y que lo puedas disfrutar y puedas ir procesando la información sin necesidad de tener que mirar un video tan extenso, ¿sí? Teniendo en cuenta de que esto no es un documental, sino que es nada más que un soporte en video para ayudarte a entender mejor los temas que vamos dando en clase. Bien, como te decía, el sistema endocrino está conformado por glándulas. Las glándulas son estructuras hechas por tejidos que están en el cuerpo humano. Ahora, ¿cuántas son y dónde están? Tenemos, por ejemplo, la hipófisis, la epífisis, las tiroides, las paratiroides, suprarrenales, páncreas y gónadas, un total de 8. Pero además tenemos que estas glándulas se tienen que conectar con el sistema nervioso para sus acciones. Entonces tenemos también que en la base del cerebro, ¿sí? Tenemos el hipotálamo, que también es capaz de producir estas sustancias químicas como las glándulas que te mencioné. Bien, pero ¿cómo trabajan las glándulas? Se dice que son glándulas de secreción interna, porque lo que producen lo vierten a la sangre y hacia el interior del cuerpo. Tenemos glándulas de secreción externa, pero no producen hormonas. Por ejemplo, las glándulas sudoríparas, las que producen la transpiración. Y esto regula la temperatura del cuerpo. Ahora, estas glándulas de las que yo te voy a hablar no vierten su secreción al exterior del cuerpo, sino que la vierten al interior del cuerpo, ¿sí? A través del torrente sanguíneo. ¿Qué es lo que producen? Producen unas sustancias que se llaman hormonas. Las hormonas son compuestos químicos que actúan específicamente sobre un determinado grupo de células. ¿Qué significa esto? Y que una hormona va a trabajar sobre un determinado tipo de tejido y va a dejar de lado otros. Convengamos que nuestro cuerpo humano tiene miles de tipos de células diferentes y cada una de ellas con receptores que captan hormonas que viajan por la sangre. Entonces, estos compuestos químicos llamados hormonas trabajan en muy bajas concentraciones. No se necesita mucha cantidad de hormonas en la sangre para producir el efecto que la glándula o el cuerpo necesita. Más te vamos a ir comentando los diferentes tipos de hormonas que existen y cuáles son a grandes rasgos sus efectos. ¿Sí? Primero y principal, tenemos que saber que estas hormonas viajan por la sangre, ¿sí? Y van a buscar esas células para las cuales son diseñadas y sobre las que van a actuar.
Como trabajan sobre un determinado grupo de células, a esas células se las llama células blancos o células dianas, ¿sí? Entonces las células blancos o células dianas son esas células a donde van dirigidas las hormonas y son las que van a ser afectadas por esas hormonas, por así decirlo. ¿Cómo se conecta el sistema nervioso con el sistema endocrino? El sistema endocrino y sus glándulas se conectan con el sistema nervioso a través de la base del encéfalo, donde tenemos el hipotálamo, ¿sí? Ahora te voy a mostrar, ¿sí?, dónde está el hipotálamo. Debajo del hipotálamo se encuentra una glándula muy pequeña que tiene medio centímetro de alto, 1 centímetro de largo y 1,5 centímetros de ancho. Es una glándula que se llama hipófisis. La hipófisis tiene la forma de casi de un pequeño manicito, ¿sí? Se encuentra en la base del encéfalo y se deposita en una estructura de hueso que se llama silla turca, ¿sí? Porque pareciera ser que ahí está sentada la glándula. Bien, esta glándula se conecta directamente con el hipotálamo del cerebro. Entonces, el hipotálamo, a su vez, está conformado por la estructura, por los tipos de células que conforman a todo el sistema nervioso, que son las neuronas. Pero estas neuronas son especiales porque tienen la capacidad de producir hormonas, ¿sí? Entonces, estas hormonas van a actuar sobre la hipófisis y van a hacer que todas las hormonas que produzca la hipófisis se potencien en su acción o directamente se inhiban. Es decir, que el hipotálamo es como el supervisor de las acciones de la hipófisis. La hipófisis es la glándula, si se quiere, la glándula jefe de todas las otras glándulas que están dispersas en el interior del cuerpo humano, de esas glándulas que hoy te hablé. Hablemos un poco de cómo es la hipófisis. La hipófisis, ya te dije, tiene un tamaño muy pequeño. Para eso vamos a ver cómo está formada su estructura. Acá te muestro un gráfico donde tengo un lóbulo anterior, un lóbulo medio y un lóbulo posterior. En el lóbulo posterior, es el lóbulo más pequeño, el lóbulo de atrás, voy a encontrar que produce más que nada dos hormonas o dos sustancias. El lóbulo posterior está muy relacionado con el hipotálamo, es más, los cuerpos de las neuronas nacen en el hipotálamo y terminan sus acciones en el lóbulo posterior. Una hormona que regula, como te dije anteriormente, la producción de orina, ¿sí? Si este lóbulo es estimulado, se va a activar o va a disminuir la producción de orina y va a tener su consecuencia en la concentración de líquidos que vamos a tener en la sangre. Así también se encarga de producir una hormona que se llama oxitocina. La oxitocina produce o estimula la producción de leche materna luego del parto, y después también estimula la contracción de los músculos del útero durante el parto. Es decir, el lóbulo posterior de la hipófisis en el cuerpo de la mujer trabaja activamente durante el proceso de parto. El lóbulo medio, una de las sustancias que produce, o la parte media de la hipófisis, una de las sustancias que produce se llama LM o melanocitos. Lo que produce es una sustancia química que va a actuar sobre la concentración de melanina, que regula el color de la piel. El lóbulo anterior es el lóbulo de mayor tamaño y el que mayor cantidad y diversidad de sustancias u hormonas va a producir. Vamos a mencionar aquí algunas de ellas. Por ejemplo, el lóbulo anterior puede producir o produce la famosa hormona GH u hormona del crecimiento humano, que actúa directamente sobre los huesos y otras estructuras, permitiendo el crecimiento. Otra hormona que va a ser producida por el lóbulo anterior es la LH. En las mujeres
esta hormona trabaja sobre la producción de hormonas en los ovarios. Los ovarios también son productores de hormonas, van a producir su propia hormona los ovarios, pero esa producción es impulsada por la hormona que produce o se produce en este lóbulo primero. También en los hombres actúa sobre la producción de testosterona, que significa que si tenemos mucho LH en la sangre, vamos a tener mayor producción de testosterona en los testículos. Al producirse mayor cantidad de testosterona en los testículos, esto activa ciertas funciones en el cuerpo del hombre, ¿sí? Lo pone más agresivo, lo prepara para el combate y todas esas cuestiones que tienen que ver con la masculinidad. Después tenemos la hormona FSH, folículo estimulante. En las mujeres, la folículo estimulante estimula la formación de folículos de Graf. Los folículos de Graf se encuentran en los ovarios. Bien, en los hombres va a estimular el desarrollo de los espermatozoides. Esta hormona va a estimular justamente que se produzca mayor cantidad o menor cantidad de espermatozoides, o sea, durante el proceso de maduración. Después tenemos la adenocorticotropina. La adenocorticotropina o ACTH actúa sobre las glándulas suprarrenales cuando en situaciones de estrés. Entonces la adenocorticotropina es una hormona que está muy presente cuando tenemos situaciones límites o estresantes, y es esta hormona la que nos prepara justamente, por ejemplo, cuando vamos a tener un examen, ¿sí? Entonces aumenta el ritmo cardíaco, empezamos a transpirar, entonces la adenocorticotropina nos está ayudando, nos está preparando, nos está poniendo alerta para una situación de estrés. La otra hormona que va a producir también la hipófisis se llama prolactina. La prolactina actúa más que nada en el cuerpo de las mujeres, estimulando también la producción de leche materna luego del parto. Y además, esta hormona influye sobre el comportamiento de la maternidad, ¿sí? Es decir, una madre que recién da a luz está muy influenciada por la prolactina en su comportamiento como madre y como instinto protector que tienen generalmente las madres para con los bebés. Después tenemos otra hormona, TSH, que es la tirotropina. La tirotropina estimula justamente, como su nombre lo indica, a la otra glándula que se llaman tiroides. Además, la tiroides influye sobre la temperatura del cuerpo humano y el metabolismo en general, a través de regulando el metabolismo del yodo en las células, que después más adelante, cuando hablemos de la tiroides como glándula, vamos a ver bien qué es lo que ocurre. Creo que he mencionado a grandes rasgos cuáles son las principales hormonas que produce la hipófisis, que es una de las glándulas principales que tiene el cuerpo humano, si no es que la glándula que se conecta directamente con el encéfalo y el sistema nervioso. La diferencia hay entre el sistema nervioso y endocrino, que el sistema nervioso actúa rápidamente, utiliza las neuronas para actuar, y el sistema endocrino actúa con las hormonas a través de la sangre, actúa lentamente, pero su efecto perdura en el tiempo. No es lo mismo que los efectos que genera un impulso nervioso. Entonces esa es la diferencia entre cómo actúa el sistema nervioso y cómo actúa el sistema endocrino. Ya que nos da el tiempo, hablemos de otra glándula, la glándula epífisis o glándula pineal. La glándula epífisis o pineal es una pequeña glándula que tiene una forma alargada, que estoy mostrando acá en el gráfico. También se encuentra ligada al encéfalo. Ahora, esta glándula cumple una función muy fundamental en la regulación del reloj biológico. Se cree que puede captar, o sea, no la glándula en sí, no es que la glándula pueda captar la cantidad de luz en el medio ambiente, sino que lo que captamos a través de la visión, la glándula pineal lo va a traducir en hormonas. Estas hormonas nos preparan para la actividad diurna y nos relajan para el descanso nocturno. Es decir, que si una persona viaja de la Argentina
al Japón, va a tener un desfasaje en esa producción de hormonas. ¿Por qué? Porque se va a alterar el reloj biológico. Recordemos que cuando aquí es de noche, allá es de día. Entonces cuando llegue allá, su cuerpo va a estar un poco confundido. Quizás de día experimente un cansancio y de noche se encuentre muy activo hasta que se comience otra vez a autorregular la glándula pineal, la entrada a la madurez sexual. Cuando la concentración de hormonas que produce la glándula pineal, que se llama melatonina, esta concentración de hormonas se reduce en sangre, se produce el proceso de maduración sexual durante la pubertad. Se ha estudiado y se ha encontrado no mucha concentración, sino que la concentración es más elevada en sangre durante el periodo de la niñez, y cuando entramos en la adolescencia la concentración va disminuyendo. Es decir, que los cambios sexuales se van a activar cuando la concentración de hormonas o melatonina se reduce en sangre, comienzan a producirse esos cambios que son típicos de la maduración sexual, que en otro video lo vamos a ir viendo bien, qué es lo que pasa cuando entramos en la adolescencia y cuáles son esos indicadores que me van mostrando que mi cuerpo se está preparando para ingresar a la pubertad, que es una etapa de cambio, ¿sí? Donde dejamos el cuerpo de niño para experimentar algunas cuestiones que tienen que ver con la vida de adulto, ¿sí? Bien, espero que haya sido interesante. Ya te digo, esta es la primera entrega. Hablamos entonces resumidamente de cómo se relaciona el sistema endocrino, cuál es su función, cómo trabaja y cómo se acopla al sistema nervioso, y hablamos de la principal glándula, que es la hipófisis, las sustancias que produce la hipófisis, las partes que tiene, y por último hablamos de la glándula pineal. Bueno, amiguitos, espero que la sigan pasando bien. Estudia, sigue tus sueños, no te des por vencido, y te espero en una próxima entrega de Biología para Cabezones. Ya sabes, suscríbete al canal y danos un me gusta. Hola amiguitos de Biología para Cabezones. Después de ver el video, tienen que suscribirse y darle sus likes. Nos vemos.